Un momento más, Cerro 12 de octubre en la Nueva Olla Guaireña Guaraní, en el Parque del Guairá. Este es el recibimiento del público de Cerro Porteño. Con colorido, con bombas, con esta pasión allí en su capital. El público de Cerro Porteño estando en la instancia que quería, con la posibilidad que quería de seguir sumando hacia el título. En Guairá, la atención puesta a lo que ocurra con el conjunto aborigen. Cerro y el colorido, Cerro y la fiesta, ambientazo en la Nueva Olla Azulgrana. Es el último partido, o será el último partido del Cerro Porteño en este 2021 aquí en la Nueva Olla. Mucho humo producto de los explosivos. Falló el sistema de seguridad, evidentemente. ¿Qué había ocurrido en el clásico? Y hubo una multa. Sí, señor. Señores, se viene Cerro Porteño y 12 de octubre. Juan Patiño, el capitán de Cerro Porteño. Pablo da Silva, el capitán del 12. Los protagonistas sobre la cancha. Penúltima fecha del campeonato. Cerro juega buscando el título. 12 de octubre buscando una plaza en la Copa Sudamericana. Partidazo por las pantallas de Tigo Sports. Autorizó Juan López. Aquino le pega. Claudio Aquino mira fijamente el arco. Aquino se frena, se acomoda, le pega. ¡Gol! Cerro Porteño, Claudio Aquino le pegó potente abajo, se fue bien Mauro Cardoso, pero penal bien pateado, el gol lo ratifica Claudio Aquino y el Ciclona sigue soñando con levantar la copa. El Ciclona da un paso importantísimo hacia el campeonato. Le está ganando 1-0 al 12 de octubre. Aquino, su quinto gol consecutivo en 4 partidos.